En el 202 a.C., la Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago parecía estar llegando a su fin. A pesar de los sorprendentes éxitos en Italia del comandante cartaginense Aníbal, el general romano Escipión había invadido África y amenazaba con conquistar la mismísima Cartago. Cartago llamó a Aníbal y sus tropas para luchar contra Escipión. Aníbal y Escipión fueron los dos grandes comandantes de su época. Ninguno había perdido una batalla con anterioridad. Por fin se encontrarían en Zama. Aníbal y Escipión se enfrentan por fin en el campo de batalla. Escipión ha traído a legionarios experimentados a la batalla. Aníbal, mientras tanto, se ve obligado a recurrir a los mercenarios y a los novatos, y a mantener a sus tropas de élite en la reserva. Apoyado por sus aliados númidas, Escipión cuenta con una caballería más numerosa que la de Aníbal. Aunque Aníbal sigue contando con sus elefantes de guerra, los romanos deberán encontrar una forma de tratar con ellos. El resultado de la Segunda Guerra Púnica depende del resultado de esta batalla. Hay batallas que deciden una guerra. Y hay batallas que deciden quién va a escribir la historia durante los siguientes 2000 años. Esta es una de las segundas. Otoño del año 202 a.C. Una llanura polvorienta cerca de Zama, en el norte de África. A un lado, Aníbal Barca, el hombre que cruzó los Alpes con elefantes, el general que humilló a Roma una y otra vez en su propia casa, el enemigo con el que las madres romanas asustaban a sus hijos. Al otro lado, Publio Cornelio Escipión, un joven romano que había perdido a su padre y a su tío en esta guerra, que había sobrevivido a las peores derrotas de Roma y que había pasado media vida estudiando a un solo hombre, al que ahora tenía enfrente. Dos genios militares, una sola tarde, y el destino del mundo mediterráneo en juego. Quédate conmigo, porque esta historia es mucho más que una batalla. Es la historia de un alumno que aprendió tanto de su enemigo que terminó venciéndolo con sus propias armas. Para entender Zama, primero hay que entender el odio. Y el odio, en esta historia, tiene nombre y apellido. Aníbal Barca. Cuenta la tradición que, cuando Aníbal tenía 9 años, su padre Amílcar lo llevó ante un altar en Cartago y le hizo jurar que jamás sería amigo de Roma. Fuera literal o no, ese juramento define toda su vida. Cartago acababa de perder la primera guerra púnica. Había entregado Sicilia, había pagado indemnizaciones humillantes, y la familia Barca se marchó a Hispania a reconstruir el poder cartaginés, ladrillo a ladrillo, mina de plata a mina de plata, con una idea fija en la cabeza: la revancha. En el año 218 a.C., con 29 años, Aníbal hizo algo que nadie creía posible. En lugar de esperar a que Roma llevara la guerra a su terreno, la llevó él a Italia. Salió de Hispania con decenas de miles de hombres y 37 elefantes. Cruzó los Pirineos, cruzó el Ródano y luego hizo lo impensable. Cruzó los Alpes en pleno inicio del invierno. Perdió a casi la mitad de su ejército en el camino. Hombres despeñados, congelados, emboscados por tribus de montaña. Cualquier general razonable habría dado la vuelta. Aníbal no era un general razonable. Era algo más peligroso. Un general con una misión. Y cuando bajó a las llanuras del norte de Italia, empezó la pesadilla romana. En el río Trebia destrozó a un ejército consular. En el lago Trasimeno tendió la mayor emboscada de la historia antigua. 15.000 romanos muertos en una mañana, entre la niebla y el agua. Y entonces llegó Canas.
Cannas, agosto del 216 a.C. Roma, desesperada, reunió el ejército más grande que había puesto jamás en un campo de batalla, unos 80.000 hombres. Aníbal tenía la mitad, y aún así los envolvió. Dejó que el centro romano empujara, cedió terreno a propósito, y cuando las legiones estaban metidas hasta el fondo en su trampa, cerró las alas como una mandíbula. Al caer la noche, entre 50 y 70.000 romanos yacían muertos en un espacio de pocos kilómetros cuadrados. Fue, y en cierto modo sigue siendo, una de las jornadas más letales de la historia militar. Más muertos en un día que en muchas guerras enteras. En Roma se decretó luto público. Se prohibió llorar en las calles para no hundir la moral. Hubo sacrificios humanos, algo rarísimo en la religión romana, porque el pánico era total. Todo el mundo esperaba ver a Aníbal ante las puertas de la ciudad. Y aquí aparece nuestro segundo protagonista, porque entre los supervivientes de aquel desastre había un joven oficial de unos 20 años, llamado Publio Cornelio Escipión. Ya había visto a su propio padre herido en el Tesino, en el primer choque contra Aníbal. Según la tradición, él mismo lo sacó del combate. Y después de Cannas, cuando un grupo de jóvenes nobles hablaba de abandonar Roma y huir al extranjero, porque la guerra estaba perdida, Escipión irrumpió con la espada desenvainada y los obligó a jurar que jamás abandonarían la República. Fíjate en esto, porque es la clave de todo. Escipión no aprendió a hacer la guerra en los manuales. La aprendió perdiendo contra el mejor. Cada desastre romano fue para él una lección magistral impartida, sin saberlo, por el propio Aníbal. Dónde colocar la caballería, cómo usar el terreno, cómo convertir la formación enemiga en una trampa. Mientras Roma lloraba, aquel joven tomaba apuntes. La guerra se estancó. Roma adoptó la estrategia de Fabio Máximo, el contemporizador. No presentar batalla, hostigar, dejar que Aníbal se pudriera en Italia sin refuerzos. Funcionó a medias. Aníbal siguió invicto en suelo italiano durante 15 años. Pero no podía tomar Roma ni forzar la rendición. Mientras tanto, en Hispania, la guerra iba mal para los Escipiones. En el año 211, el padre y el tío de nuestro Escipión murieron en combate con pocas semanas de diferencia, traicionados por sus aliados hispanos. El frente se derrumbaba. Y Roma buscaba a alguien dispuesto a hacerse cargo de aquel matadero. Se presentó un solo candidato, un joven de 25 años, sin la edad legal para el cargo, cuya principal cualificación era que su familia había muerto allí. Escipión. Y entonces, el alumno empezó a demostrar lo que había aprendido. En el 209 a.C., atacó Cartago Nova, la capital cartaginesa en Hispania. Había averiguado que la laguna que protegía la ciudad bajaba de nivel con ciertos vientos y mandó a un destacamento cruzar por donde nadie vigilaba. La ciudad cayó en un día. Audacia, información, sorpresa. ¿Te suena? Es puro Aníbal. Después, en Ilipa, usó contra los cartagineses una táctica de envolvimiento inspirada en Cannas. Para el 206, Cartago había perdido Hispania entera. De vuelta en Roma, elegido cónsul, Escipión propuso lo impensable: invadir África, llevar la guerra a la puerta de Cartago, igual que Aníbal la llevó a la puerta de Roma. El Senado le dio permiso, pero apenas tropas. ¿Sabes qué ejército acabó llevándose? A los supervivientes de Cannas, las legiones desterradas a Sicilia por haber perdido. Les ofreció lo único que querían: la revancha. En África fue implacable y consiguió algo decisivo: que Masinisa, príncipe númida, se pasara a su bando
con la mejor caballería del mundo. Cartago, desesperada, llamó a su hijo pródigo. Tras 15 años invicto en Italia, Aníbal volvió a casa maldiciendo no a los romanos, sino al Senado cartaginés que le negó los refuerzos cuando la victoria estaba cerca. Otoño del 202. La llanura de Zama. La víspera, Aníbal pidió verse a solas con Escipión, en tierra de nadie. Le habló como un hombre cansado. La fortuna es caprichosa. Yo también tuve a Roma de rodillas y lo perdí todo. Quédate con lo ganado y no apuestes tu gloria a una sola tarde. Escipión respondió que la oferta llegaba tarde. Mañana, batalla. Amanece. Aníbal tiene más infantería y 80 elefantes, pero es un ejército de retales. Solo su tercera línea, los veteranos de Italia, es de verdad temible. Escipión tiene mejores legiones y superioridad aplastante en caballería. La ironía es perfecta. Aníbal ganó Canas con jinetes númidas, y hoy esos jinetes forman enfrente. Aníbal abre con los elefantes, pero Escipión lo esperaba. Ha formado a sus manípulos dejando pasillos rectos, invisibles de frente. Cuando las bestias cargan, los romanos hacen sonar de golpe cuernos y trompetas. Parte de los elefantes se desvía aterrorizada y arrolla a su propia caballería. El resto se cuela por los pasillos y es acribillado al pasar. El gran golpe de Aníbal se disuelve en minutos. Luego, la caballería de Masinisa y Lelio barre a los jinetes cartagineses y sale persiguiéndolos fuera del campo. Quizá Aníbal lo provocó a propósito. Quitar de en medio la caballería enemiga y ganar con la infantería antes de que volviera. Una carrera contra el reloj. Choca la infantería. Las dos primeras líneas cartaginesas se deshacen y los romanos avanzan resbalando en la sangre. Y entonces se hace el silencio. Detrás del desastre espera, intacta, la tercera línea. Los veteranos de Italia. Ahora viene la verdad de Aníbal. Escipión hace algo que muy pocos generales habrían podido hacer. En mitad de la batalla, detiene a su ejército y lo despliega en una sola línea larga. Y los dos mejores ejércitos del mundo chocan de frente. Veterano contra veterano, sin que nadie ceda un paso. Hasta que se oye el trueno. La caballería, de vuelta, aparece a la espalda del ejército cartaginés. Es Canas invertido. La lección de vuelta al maestro. Los veteranos de Aníbal no se rinden. Mueren donde están. Al final del día, unos 20.000 cartagineses han caído. Roma pierde unos 1.500 hombres. Aníbal escapa, no por cobardía, sino porque es el único que puede convencer a Cartago de aceptar la derrota. Cartago entregó su flota, sus elefantes, sus territorios, y nunca volvió a ser una potencia. Zama fue el nacimiento del imperio que definiría Europa durante 600 años. ¿Y ellos? Ninguno tuvo un final digno de su gloria. Aníbal acabó exiliado y perseguido, hasta que, acorralado en Bitinia, se tomó el veneno que llevaba consigo. Escipión fue arrastrado a juicios por políticos que jamás ganaron una batalla, y ordenó que no lo enterraran en Roma. Ingrata patria, no tendrás mis huesos. Murieron casi el mismo año, traicionados por la patria que habían servido. Queda una última historia, quizá leyenda, pero perfecta. Años después, coincidieron en Éfeso, y Escipión le preguntó a Aníbal quién era el mejor general de la historia. Aníbal respondió: Alejandro, luego Pirro, y tercero, yo. ¿Y si me hubieras vencido en Zama?, insistió Escipión. Aníbal sonrió. Entonces yo sería el primero. Parece arrogancia, pero es el mayor cumplido posible. El maestro reconociendo al alumno. Porque esa es la moraleja de Zama. Escipión convirtió cada derrota en una lección, hasta que Aníbal se encontró de frente con su propio reflejo.
más joven y con mejor caballería. A veces tu mejor maestro es quien más daño te ha hecho. Si te gustó el video, deja un buen like,